Hoy vamos a continuar en nuestra segunda enseñanza de esta serie que Dios puso en el corazón para poder establecer los principios bíblicos fundamentales de la vida, de lo que es la vida cristiana. Hay distintos matices en la enseñanza cuando se habla de la vida cristiana victoriosa. Ciertamente vamos a ir estudiando todas las facetas, desde un extremo al otro, desde lo conveniente, desde las cosas que nos convienen y el Señor estipula en la palabra para nosotros hacer, obedecer y practicar, como también la otra cara de la moneda, las cosas que no nos convienen, las cosas que no nos ayudan y las cosas que nos restan a nosotros entonces vida espiritual. Hemos estado viendo en estas últimas semanas acerca de la posición en la que Dios nos ha puesto como hijos de Dios. Somos creyentes, amén. Y el hecho de ser creyentes nos da a nosotros la entrada para entender, para empezar a comprender el mundo de Dios, lo que no entendíamos antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo. Simplemente éramos ignorantes de todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Ignorábamos simplemente porque no conocíamos, porque no éramos del Señor, no nos preocupábamos por las cosas espirituales. Pero una vez que estamos caminando en los caminos del Señor, entonces ahora se despierta, se dispara el sentido de responsabilidad en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. O por lo menos así debería ser. Porque no es posible ser creyentes y sobrevivir como creyentes desconociendo totalmente lo que la palabra dice. Esa fórmula no la han inventado, no existe. Eso simplemente es religiosidad. Pero cuando nos identificamos con Cristo y nos identificamos ahora con nuestra nueva fe, con lo que Dios ha derramado en nosotros, entonces eso nos lleva a nosotros, nos obliga a nosotros a conocer al autor de nuestra fe. Lo que dice la palabra, lo que la palabra enseña, a lo que en el terreno donde Dios nos quiere meter, nos quiere llevar a una vida de victoria, a una vida victoriosa. La vida de victoria no significa de que los problemas no existen ahora. Se acabaron los problemas. ¿Hay alguien aquí que no tenga problemas? Si hay alguien, por favor, me puede dar la fórmula para ver si la aplico. Pero sabemos de que los problemas siempre van a estar presentes. Entonces, cuando se habla de la vida cristiana victoriosa, no significa de que vamos ahora a estar libres de problemas. No, los problemas son partes del escenario de la vida en la que nos vamos a desenvolver y en donde Dios se ha de glorificar. Donde Dios entonces se va a engrandecer en cada uno de nosotros y vamos a poder entender cosas que tal vez en otra condición, en otra situación, no pudiéramos entender. La semana pasada estuvimos hablando acerca de algunas cosas. ¿Estamos listos con esto? Ok. La semana pasada estuvimos viendo
Si le das al botoncito del flash, yo creo que ahí se activa. No cambia. Ok, ahora sí. Ahora sí. Está demorado. Ok. La semana pasada estuvimos hablando un poco de que fuimos creados para relacionarnos con Dios. No vamos a repasar todo esto, pero simplemente lo traigo para que refresquemos un poco las últimas láminas que vimos la semana pasada. Nos dio un espíritu para comunicarnos con Él, donde se establece ahora la relación a través de la oración. Recuerden de que la oración fue un recurso que Dios nos dio a la iglesia, a los creyentes. ¿Por qué? Porque es la manera de poder comunicarnos con Dios a través de la oración. Y Él lo estableció esa relación por medio de lo que Él ya puso en el corazón de los creyentes. Hablábamos de que ahora Dios mora y habita en el corazón de los creyentes. En la antigüedad lo hacía en templos hechos por manos de hombres. En el tiempo del nuevo pacto lo hace entonces en el corazón de los creyentes. Cada uno de nosotros somos templo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan con eso? Cada uno de nosotros somos templo de Dios. Cuando yo entiendo eso, por supuesto, eso nos hace pensar cómo estoy yo utilizando y administrando el templo de Dios, el templo que Dios me dio, porque ahora yo soy templo y morada de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo con el cuerpo que Dios me dio, donde mora el Señor? Y esa es una buena pregunta para nosotros poder entonces analizar. Nos hizo a su semejanza para establecer entonces la comunión con nosotros. Y hablábamos entonces del elemento que fue el que distorsionó todo cuando entró el pecado en la escena humana, cuando entonces desde allá, desde el principio de la historia del hombre, desde el Génesis, desde Adán, Eva, ahí se introduce entonces ese elemento que ha acompañado al hombre a través de los tiempos, llamado pecado. Cristo vino a restablecerlo todo. Sin embargo, el Señor no quiere, y esto fue algo que yo subrayé porque es un punto bien importante. El Señor no quiere que nuestra relación con Él se dé por terminada simplemente con la salvación, sino que Él está interesado en llevarnos a una verdadera relación, a una relación íntima. Por eso las conferencias de intimidad con Dios se refiere precisamente al punto, a ese punto a donde Dios nos quiere llevar a todos sus hijos, a todos los creyentes, el poder establecer la verdadera comunión con el Señor. Que nuestra vida esté impregnada de Dios por todas partes, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, que Dios esté aún en nuestros poros, por decirlo de alguna manera, que nosotros podamos entonces desarrollar la mentalidad de Dios, la mente de Cristo que está en nosotros, y que en la medida que yo busco y me identifico con esa palabra, ciertamente yo voy a empezar entonces a crecer. Es lo que se conoce entonces como la madurez espiritual, la madurez del cristiano. Pero ahí no termina todo. Hablábamos de la vida superficial. De ese punto voy a empezar a desarrollar ahora algunas cosas. Voy a empezar por la parte negativa, por decirlo de alguna manera, para poder entonces concientizar los puntos negativos para yo poder alcanzar una vida cristiana victoriosa. Tenemos que analizar las dos caras de la moneda, porque esas son realidades
que nos acompañan a nosotros en nuestra naturaleza humana. La vida superficial se convierte en un obstáculo para poder lograr lo que Dios ha determinado para nosotros. De ahí los fracasos en la vida de muchos creyentes. En esta enseñanza número 2, quiero que vayamos ahora al libro de Efesios. En el capítulo 1, lo vamos a tener en pantalla, no necesita tal vez buscarlo en su Biblia. Y dice así, Efesios 1, 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos. Eso es bueno decirlo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bendito sea el Señor. Estas palabras en esta carta son palabras bien profundas que nos llevan a nosotros a pensar y a reflexionar en lo que Dios nos ha dado y donde Dios nos ha puesto. 3 cosas para reflexionar. Primero, ¿qué clase de vida estamos viviendo? No mire al que esté a su lado, por favor. No lo mire. No hace falta. Pero es una buena pregunta. ¿Qué clase de vida estamos nosotros viviendo delante del Señor? Por supuesto. Nos referimos a la parte espiritual. ¿Vivimos todavía bajo la esclavitud del pecado? ¿Estamos siendo a veces presas fáciles de las tentaciones que pueden llegar a nuestra vida? Porque somos tentados. Él dice la palabra de que Jesús fue tentado en todas las cosas, con la gran diferencia de que Jesús nunca cedió a la tentación. Nunca cedió a la tentación. Tal vez nosotros estamos librando batallas en algunas áreas de nuestra vida con relación a las tentaciones. Es posible que tengamos algunas áreas bien fuertes, bien firmes. Cuando eso ocurre en la vida de un cristiano, ya el enemigo por ahí no ataca, porque sabe que por ahí no va a lograr nada, porque ya estamos bien plantados y bien sólidos en nuestra convicción y en nuestra fe. Y el enemigo entonces tratará de buscar por cualquier otro lado, por cualquier fisura, por cualquier área de nuestra vida, para entonces seguir haciendo su trabajo, porque ese es su trabajo. Él es un buen trabajador. Ese cumple con todas sus horas y sus overtime sin faltar. Pero él está vencido. Aleluya. Él está vencido. La victoria nos pertenece a nosotros. Y eso es bueno que nosotros lo repasemos, lo resaltemos, de que Él está vencido. Seguimos encadenados a esa ley que nos arrastra a la vida de derrota y de frustración. Se manifiestan esas cosas de vez en cuando vienen los momentos difíciles que a veces llegan en la vida. Yo siempre he dicho de que la vida es así como un carrusel, como varias veces lo he tratado de ilustrar. Es un carrusel que da vueltas. A veces estamos arriba, pero el carrusel baja, y a veces estamos abajo. Pero lo que baja sube y lo que sube baja. El hecho de que esté abajo no significa de que ya estamos derrotados. No, porque de la misma manera Dios nos da
los elementos, los recursos para nosotros poder salir adelante, sea cual sea la situación. Los primeros pasos que nosotros disfrutamos en la vida espiritual, el gozo de la salvación. ¿Cuántos se acuerdan de ese encuentro que tuvieron con el Señor? ¿Cuántos lo recuerdan? Como algo bien significativo en sus vidas. Yo sé que hay momentos que son los que embargan nuestro corazón, los que llenan nuestro corazón, que sentimos algo especial, algo diferente. Y yo creo que en la vida de todos los cristianos hay ese momento, el momento donde entonces la voluntad humana se doblega y recibimos la gracia del Señor y le decimos: Señor, yo te recibo, yo te acepto, quiero darte la oportunidad en mi vida. Cuando nosotros damos ese paso, y que es un paso íntegro de corazón sincero, entonces ahí se produce lo que el Señor está esperando de todas las personas, de que nosotros podamos llegar al conocimiento del Señor. Eso trae gozo, el gozo de la salvación. El gozo de la salvación, ese primer amor de la cual habla la palabra. Ese primer amor produce un gozo que a veces no sabemos ni siquiera expresarlo, que no sabemos decirlo, no sabemos interpretarlo en palabras, pero lo manifestamos y queremos que la gente lo entienda y lo sienta. De que Dios cambia, de que Dios transforma, de que Dios llega al corazón de la persona y que nuestras vidas son impactadas por esa experiencia. El gozo de la salvación, mire, es algo hermoso que a veces tenemos, no tenerlo simplemente en el recuerdo, sino renovar el gozo que Dios nos dio. Porque ese gozo debe permanecer con nosotros siempre. El gozo que se traduce entonces en una esperanza de vida, en esperanza, en confianza, en seguridad, en que sus promesas son para mí. Que sus promesas son una realidad en mi vida, aun cuando no se hayan cumplido, pero que me da entonces el aliento para yo seguir adelante. Amén. Si hay algo que necesitamos es eso, el aliento de Dios para continuar en lo que Dios nos ha entregado. Pensábamos que podíamos aplastar el pecado bajo nuestros pies. En esa experiencia nos sentimos entonces fuertes, fortalecidos, porque ciertamente Dios nos da la fuerza y nos sentimos entonces muchas veces ya como invencibles. Pero llega entonces una situación que es real. Pensamos que ninguna tentación podía ser demasiado grande para vencerla, que ningún problema podía ser demasiado difícil para resolverlo, y que nuestro futuro estaba lleno de esperanza gloriosa, de paz y gozo por el perdón de nuestros pecados. Esto es una realidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esto es real. Pero entonces empezamos ahora a enfrentar situaciones con nosotros mismos. Y empieza entonces el desarrollo de la vida cristiana. El desarrollo de la vida cristiana, lo que es el crecimiento de un cristiano. La vida cristiana tiene que ser entonces probada, tiene que ser sometida a muchas cosas de parte del Señor. Y eso viene incluido en el paquete de la salvación. Eso está ahí. Dios nos los da a nosotros. Pero ahora tenemos entonces, es como cuando usted compra todo un mobiliario, compra un juego de comedor, con todas sus cosas, pero viene desarmado, metido en una caja. Ahí está el comedor. Y uno dice: oye, ¿cómo armar esto? A veces es difícil armar un mueble, o armar un equipo, armar algo que viene desarmado en una caja. Y a veces no entendemos las instrucciones, pero ahí está. Ahí están todas las piezas para nosotros armar perfectamente lo que compramos, pero no sabemos hacerlo. Pero Dios entonces nos da las instrucciones a nosotros para que nosotros empecemos a desarrollarnos y nosotros podamos construir
una vida cristiana sana, una vida cristiana libre de esos cuestiones que contaminan nuestra vida espiritual. Que podamos desarrollar una vida cristiana pareja, que vaya creciendo en armonía con la palabra de Dios, con lo que Dios espera de nosotros. No podemos esperar que un niño resuelva un problema de un adulto. No. Un niño, póngale problemas para los niños, para que ellos puedan armar su... Por eso hay rompecabezas para los niños chiquitos, rompecabezas con 6 piezas. Y uno grande dice, oye, pero eso está muy fácil para usted que está grande. Pero para un niño chiquito, 6 piezas, oye, y cuando lo logran, uno se regocija, porque después, por supuesto, ese niño entonces ya lo armará hasta con los ojos cerrados, porque ya va dominando aquello. Y así entonces vamos creciendo, vamos madurando en conocer el terreno donde Dios nos ha puesto. Sentíamos que el cielo estaba muy cerca de nosotros. Parecía que ninguna cosa era imposible para nosotros en ese primer caminar con el Señor. Pero por alguna razón esa condición tan hermosa no dura mucho. Y esto es real. Esto no es ciencia ficción, esto es real. Esto nos pasa a todos. Nos empezamos entonces, eso es como una curva. Es como cuando nos disparamos en el gozo del Señor, eso nos levantamos como un cohete. Pero entonces empieza una curva que puede mantenerse en forma horizontal durante un tiempo, y si nos descuidamos, empieza entonces a descender. Empieza otra vez a descender porque empezamos a descuidar áreas de nuestra vida que son bien importantes que nosotros atendamos. Los pecados que soñábamos haber vencido ya regresan otra vez. Vuelven a aparecer situaciones que ya habíamos superado. Cosas que empiezan otra vez a manifestarse en nosotros y que no son de nuestro agrado, porque recordemos lo siguiente: el hecho de que nosotros ahora seamos templo del Espíritu de Dios, eso tiene un gran valor ahora en nuestra vida. Y cuando entonces nosotros empezamos otra vez a regresar a situaciones de las que Dios nos había apartado, entonces dice la palabra de que el Espíritu de Dios que está en nosotros se contricta, se entristece, se pone mal, no se aparta, sino que se entristece. Dios está ahí bregando con nosotros, y es un área donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder desarrollar lo que el Señor quiere hacer, para nosotros no regresar al terreno de donde Dios nos sacó. ¿A cuántos Dios los sacó de un mundo fangoso de pecado? Yo creo que a todos. Dios nos saca de un mundo de pecado, de fango, donde empezamos ahora a entender, a diferenciar, saber lo que es una cosa y lo que es otro, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es conveniente y lo que no es conveniente para nosotros. Y empezamos ahora a diferenciar cosas que tal vez antes no lo hacíamos, antes no diferenciábamos, ahora sí tenemos la diferencia porque la palabra nos los muestra, nos los enseña, y empezamos ahora a entender lo que Dios demanda de nosotros. Por eso ese pasaje que leímos en Efesios, que habla de nuestra condición de santidad en la que Dios nos ha puesto. Que nos ha puesto en un terreno porque Dios habita es en medio de la santidad. Dice el Señor, dice la palabra. Dios no habita en medio de la inmundicia, sino en medio de la santidad. Y yo entiendo de que yo soy, como hijo de Dios, templo de Dios.
templo del Espíritu de Dios donde Dios mora. Vamos a analizar un poco entonces los tipos de situaciones que se hacen entonces adversas a nuestra nueva fe, a lo que Dios pide y exige de nosotros. Tipos de pecado: pecados del espíritu, pecados de la carne, pecados de la mente y pecados del cuerpo. Cuando yo ubico esto, entonces yo empiezo a identificarme con las áreas débiles que hay dentro de mí. Hay áreas débiles tal vez en cada una de estas cosas. Pecados del espíritu: orgullo, celos, incredulidad, crítica, falta de intimidad con Dios y desobediencia, por enumerar tal vez los más resaltantes dentro de los pecados del espíritu. Orgullo es una atadura espiritual. Es una de las trampas que el enemigo sabe trabajar de la mejor manera. El orgullo fue parte precisamente del gran pecado de Luzbel, cuando él entonces en su orgullo, él quiso ser Dios, él quiso ser igual a Dios. Y ese espíritu es un espíritu que se convierte en una atadura espiritual para mucha gente. Es lo que es incapaz de considerar a otros como mejores. El que no reconoce sus errores o defectos. El que no atina para entender de que eso es un problema que si no lo atiende a tiempo, el pecado del orgullo lleva a mucha gente al mismo infierno. Se anida en el corazón rencores que se convierten en odio a través del espíritu de orgullo, del pecado del orgullo. Es una de las características más resaltantes de la personalidad del príncipe de las tinieblas. Orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios 16. Y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, dice la palabra del Señor. La soberbia es un espíritu que está ligado junto con el orgullo. Vienen juntos y que se manifiestan y que es una de las áreas donde Dios tiene que derribar en nosotros. Está ligado también al ego, al yo del ser humano, donde yo primero, yo segundo, donde yo me impongo, donde yo soy mi primera prioridad. Eso es parte del espíritu de orgullo que tiene que morir en nosotros, que Dios tiene que hacer morir en cada uno de sus hijos. Los celos. ¿Los celos son de quién? Por eso lo puse en rojo. Me faltó ponerle los cachitos. Los celos son del diablo. Cuando se hablan de celos, estamos hablando celos en todo el sentido de la palabra, en todo, no solamente en la parte sentimental entre dos personas, sino también en las cosas personales de cada quien, en las cosas tal vez laborales, en cuestiones espirituales. Los celos, mire, los celos es un espíritu que opera en el corazón de tanta gente. Cuando una persona siente celos de otra, porque lo promocionaron en su trabajo, porque le dieron el puesto que yo quería y siento un celo y una rabia por aquello. Y eso entonces, empieza a echar raíces en el corazón de una persona. Y eso es tremendo si nosotros no sabemos tratar estas cosas. Cuando alguien es promovido en un cargo y a mí no me nombraron y nombraron a fulana de tal y la pusieron entonces de diaconisa y a mí ni me miraron y yo tengo más tiempo aquí.
Y empieza el enemigo entonces a trabajar en el oído y empieza entonces a producirse ese espíritu de celos que muchas veces Dios permite situaciones es simple y llanamente para probarnos, para formarnos, para ir moldeándonos a nosotros en nuestro carácter y en nuestra manera de ser. Los celos entre una pareja, que eso es lo más común, ¿verdad? Y eso lo ve uno entonces en todas las novelas que usted vea en la televisión, ahí están metido el espíritu de celos. Tremendo. Y entonces pareciera que esa es la información que nosotros entonces transmitimos, le mandamos a los demás, pensando pues de que eso es viéndolo desde el punto de vista de los sentimientos del ser humano. Pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso hay un espíritu, hay un principio satánico, diabólico, que opera en el corazón de aquellos que se apegan a este pecado espiritual, a esta situación que es terrible y que lleva a muchos al fracaso, lleva a muchas personas a una vida desastrosa por no saber discernir las cosas. Y estamos llamados nosotros los que tenemos parejas, los que tenemos hogares, a combatir este tipo de enemigo. Eso me hace acordar de un chiste. Es como un chiste. Cuando Eva le pregunta, le dice a Adán: oye, Adán, ya como que tú no me quieres. Y le dice: pero mujer, ¿y cómo no te voy a querer si eres la única que hay? Y dice entonces Eva: tú me quieres, bueno, déjame ver la costilla, a ver si no te falta otra costilla por ahí. No vaya a ser de que hayan hecho otra mujer y es tremendo cuando nosotros nos enceguecemos por ese espíritu de celo. Mire cuántos matrimonios no han llegado al fracaso porque ven fantasmas en todas partes. Todo lo relacionan precisamente con eso. Cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier papelito, cualquier tontería que el diablo les ponga, inmediatamente se inflama el espíritu de celo y ahí se anida en el corazón y viene entonces el desastre a través de una cosa que es bien tremenda, bien difícil. Porque aún sois carnales, dice la palabra, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y esta es una buena reflexión, porque ahí se manifiesta precisamente el espíritu, ese espíritu de la carne que no nos deja entonces desarrollarnos dentro de una madurez espiritual. Un cristiano que sufra de esto jamás podrá tener una buena salud espiritual. No puede tener una buena salud espiritual cuando es dominado por este tipo de situaciones. La incredulidad. ¿Creer en Dios o creerle a Dios? Creyentes que creen en su palabra, pero no creen en sus promesas. Dicen creer en Dios, pero viven en la carne y no en el espíritu. La religiosidad de la cual hemos hablado muchísimas veces. Que con sus labios dicen una cosa, pero con sus actos todo lo niegan. Todo es diferente. Y donde hay un estado entonces de incredulidad tremendo y que es parte precisamente de la condición de creyentes que empiezan entonces a darle cabida en su vida a estas cosas que lo que hacen es restarle espiritualidad, bendiciones, en todo lo que Dios quiere añadir a sus vidas. Les cuesta confiar en Dios y en su palabra. Y en lo personal, por supuesto. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué? A causa de la incredulidad. Es uno de los pecados terribles delante del Señor, la incredulidad. Por eso la vida cristiana comienza en un acto de fe, en donde nosotros simplemente creímos, hemos creído, no porque le hayamos visto, sino simplemente porque por fe hemos creído en Él y en su palabra. Bienaventurados, dice el Señor, los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza añadida a la fe, a los que estamos plantados en una condición de fe y no de incredulidad, como lo trabaja la palabra. La crítica, ese no es el nombre de un periódico. No. La crítica es los chismes, las murmuraciones, la falta de verdadero amor de Dios hacia los demás y que trae rivalidad entre los creyentes. La crítica, cuando nos metemos en este terreno, en el terreno de empezar entonces a criticar, a murmurar, a hacer comentarios, a añadirle entonces elementos que no son constructivos, sino destructivos en la comunidad donde Dios nos pone o a donde Dios nos lleve, entonces eso es un síntoma de que hay algo mal en nosotros, de que no estamos creciendo, no estamos discerniendo, no estamos atendiendo la voz de Dios, sino que nos dejamos llevar por estas cosas. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por este pecado, por esta situación, por la crítica, por la murmuración, por los comentarios malsanos que pueden haber entre nosotros, cuando entendemos de que nosotros no somos perfectos, de que hay imperfecciones entre nosotros? El llamado de Dios es a amarnos a pesar de, por encima de, amarnos los unos a los otros, sin mirar los defectos, pudiendo entonces tenderle más bien la mano a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Ese es el llamado de parte del Señor. Y no el espíritu de crítica que a veces se posesiona en el corazón de creyentes, de muchos de nosotros, que en vez entonces de bendecir, lo que hacemos es todo lo contrario. Y empezamos a perjudicar y nos convertimos muchas veces en piedra de tropiezo para muchos. Aleluya. ¿Aló? ¿Están aquí? Yo sé que este tema no gusta mucho, yo lo sé. Pero para llegar a la vida cristiana victoriosa y llegar al final de la película, ¿verdad? Y que todos vivieron felices, tenemos que pasar por aquí. Por todas estas cosas y concientizarnos con relación a estas realidades que nos enseñan a nosotros a analizar en dónde estoy parado, qué estoy haciendo con mi vida. ¿Estoy yo honrando a Dios en mi vida? ¿Estoy siendo yo verdaderamente el templo, morada de Dios aquí en la tierra? ¿O todas estas cosas o muchas de estas cosas todavía me acompañan? Pues yo creo que es para nosotros entonces reflexionar y mirar. Porque mire, aquí no estamos jugando a la religiosidad ni a la religión. Yo no soy pastor de una congregación para decirle a ustedes la mitad del cuento o la mitad de la historia. No. Tenemos que decirles las cosas completas para nosotros entonces ser guiados por Dios y poder ser creyentes cada día más auténticos delante del Señor. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice el Señor. Y primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones.
La bendición de Dios radica precisamente en cuando yo desarrollo mi amor hacia los demás. Cuando yo entonces empiezo a amar como Dios me ama a mí. Cuando yo empiezo a dar de lo que Dios me ha dado a mí. Cuando yo empiezo a manifestar esas bondades de Dios, empieza a producirse ese efecto de crecimiento, de madurez, donde nuestras raíces espirituales van a profundizar, donde el árbol que está dentro de nosotros va a crecer, va a desarrollarse y va a plantarse en lugares seguros, fuertes, donde nosotros estaremos recibiendo todas las bendiciones del Señor porque estamos entendiendo estos principios espirituales. La falta de intimidad con Dios, vidas descuidadas. No hay vida espiritual en muchos creyentes. Tienen su mente puesto en otras cosas ciertamente terrenales. Tienen sus ocupaciones puestas en donde no tienen que tenerlas puestas. Y ahí es donde viene entonces el descuido espiritual. Nunca tratan entonces con esa área de su vida, con el yo. Negarse a sí mismo, no, eso no está en su agenda. Eso suena muy difícil. Y eso va en contra de lo que yo quiero lograr. Y esa es la lucha que se presenta en la vida de muchos creyentes que no viven la vida cristiana victoriosa, sino que viven de derrota en derrota, de problema en problema, de chisme en chisme, de iglesia en iglesia. Cuando lo botan de aquí se va para otra segura, porque no puede vivir sin la iglesia, pero en esa situación y en esa condición. Y eso es tremendo, hermano, porque esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios estableció para nosotros poder entonces crecer. Por tanto, es necesario que con más diligencia, y miren lo que dice esta palabra, que es una palabra seria, fuerte y contundente. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una palabra que nos hace a nosotros reflexionar, frenar en nuestra carrera loca, en nuestra carrera desenfrenada, donde llevamos la vida a nuestro ritmo, como nosotros querramos vivirla, porque el Señor me hizo libre. Y a veces caemos en esa teología, no, Dios me hizo libre, pero te hizo libre no para que tú hicieras lo que tú quisieras hacer, sino te hizo libre para que ahora entraras en la obediencia de Dios, para que ahora empieces a construir tu vida en los preceptos de Dios, en la palabra de Dios, en el deseo de Dios. Para eso fue que te hizo libre. No te hizo libre para que tú ahora hagas lo que a ti te dé la gana. Porque ese no es el propósito de Dios. Dios no obra de esa manera. Entonces hay cosas en las que nosotros necesitamos atender las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos, como dice la palabra. La desobediencia, rebeldía o rebelión. Este pecado nos lleva a negar nuestra fe en Cristo. Y lo pongo como una paradoja. Creyentes incrédulos. Eso como que no cuadra mucho. Somos creyentes, pero somos incrédulos muchas veces en nuestra actuación, porque simplemente desobedecemos lo que Dios establece o lo que Dios ha establecido. Al no darle a Dios lo que le pertenece, en la desobediencia, en no retribuirle a Dios. Mire, Dios no solamente es un Dios del diezmo, ¿no? Dios no nos pide el diezmo, Dios nos pide es la vida completa. La vida completa. Quédese usted con el diezmo, si quiere. Y dele el otro 90%, entonces entrégueselo a Dios.
y por lo menos hará un poquito más. Pero lo que Dios pide de nosotros es nuestra vida entera, nuestra vida completa. Por eso Él habla de que el grano de trigo, el grano tiene que morir. Tiene que morir para que nazca la vida de Dios en nosotros. Y esa muerte representa precisamente la entrega total de nuestra vida al Señor, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, todo lo que somos. Cuando Pablo tuvo aquella expresión de que él todo lo ponía a un lado, porque él ahora entendía de que todas esas cosas, aunque tienen sus méritos en el sentido humano, pero todas esas cosas en el reino de Dios no tienen cabida. Y él entiende ahora de que todas esas cosas las pone a un lado para alcanzar ahora la verdadera vida, el verdadero conocimiento de Dios, la plenitud de Dios revelada en nosotros a través de Cristo. No hay comparación, no hay medida de comparación entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Las cosas de Dios no tienen parangón. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Anteriormente seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Segundo, pecados de la carne. Los pecados de la carne tal vez son más fáciles de descifrar, porque son más visibles. Cuando se habla del orgullo, por decir, el orgullo no tiene forma, el orgullo no tiene una figura que pudiéramos entonces mirarlo, sino que es un pecado del espíritu. Pero cuando se habla del pecado de la carne, ya hay evidencias mucho más tangibles, mucho más claras en este tipo de pecado de la carne. Se conocen como adulterio, fornicación, las aberraciones, personas aberradas sexuales, las miradas licenciosas. Aquí ya la cosa se suaviza un poco más. Ya no está dentro de las 3 primeras categorías que puse ahí, sino ya el flirteo o las miradas licenciosas se convierten entonces también en un pecado de la carne. Personas que con los ojos hablan. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que se consigue de repente con alguien, con una chica de repente en un restaurante, y está la chica allá y la chica empieza a mirarlo y entonces usted se pone nervioso. Y usted tiene a su mujer aquí enfrente, pero la chica la tiene allá. Y yo no digo porque a mí me haya pasado. Pero empieza una situación que si nosotros no sabemos controlar, y lo pongo a manera de ejemplo así bien sencillo, ¿verdad? Porque hay cosas que de repente podemos alimentar y todo puede comenzar con una mirada. Todo puede comenzar simplemente con una mirada, una simple mirada, una sola oportunidad que uno le da. Y ahí entonces el enemigo empieza a filtrarse. Mire, y aún sin que suceda nada, el hecho de que yo me permita una situación de esta, ya es una situación pecaminosa en mi vida. Hay una fisura que yo no he atendido en mi vida. Porque yo puedo decir, no, pero es que no pasó nada o no pasa nada. Pero estoy mirando aquí, estoy mirando allá y para donde voy estoy mirando. Y a todo el mundo estoy apuntando con mi mirada. Entonces hay un problema que yo tengo que concientizarme y que yo tengo que atender porque es un pecado de la carne. Y a veces estas cosas pueden manifestarse de una manera muy silenciosas y licenciosas. Muy sutilmente.
Y yo tengo que discernir lo que me conviene, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es producto de mi pecado, de una situación que está todavía latente dentro de nosotros, porque es como una semilla que tiene la vida por dentro, ahí latente. Esa semilla que si yo la alimento, se va a desarrollar. Y muchos no se quedan simplemente en el flirteo, en mirar, sino muchos entonces concretan. Si ve que la chica se para el baño y le dice, mi amor, voy un momentico al baño. Y aprovecha entonces para encontrarse ya en el pasillo y darle el teléfono. Y así se mete el diablo y así empieza entonces a operar una situación bien tremenda. Relaciones anormales, amistades impropias. Cuando nosotros siendo creyentes, amantes del Señor, temerosos de Dios, pero tengo mi mejor amigo, mi amigo del alma, somos uña y tierra. Él es la tierra y yo soy la uña. Es un brujo y es mi mejor amigo. Eso como que no cuadra mucho. Eso no cuadra. Amistades impropias. Hay cosas que no nos convienen. Todo me es lícito, dice la palabra, dice Pablo, en una libertad amplia de mente, de espíritu, pero no todo nos conviene, dice también él. Hay cosas que no nos convienen y hay situaciones que nosotros tenemos entonces que revisar en nuestra vida, porque si no, estamos metiéndonos en un terreno de pecados de la carne. Empiezan entonces a contaminarnos y empiezan a minar nuestras bases, nuestra fe, nuestra relación con el Señor. Unirse en yugo desigual, bueno, la palabra es bien clara. Y tristemente eso ocurre dentro de muchos cristianos, que siendo creyentes no les da temor de unirse con una persona que no es creyente, siendo ya creyente. Porque distinto es cuando una persona ya no ha sido creyente y se une con quien sea, con quien quiera, y después conoce al Señor. Es una situación totalmente distinta. Pero cuando ya uno es creyente, que uno ha conocido a Dios, que uno sabe y conoce la palabra y conoce la advertencia que Dios nos hace de no unirnos en yugo desigual con el incrédulo, y caemos en ese terreno, entonces estamos cometiendo pecado de la carne. Estamos entrando en un terreno delicado que a veces se maneja con mucha ligereza. No, yo estoy orando por él o por ella. Tiene un gran corazón. Yo estoy seguro que se va a convertir. Y a veces, y eso pudiera ocurrir, pero no siempre ocurre. Y muchas veces se convierte eso en una trampa del mismo diablo. Traemos el mismo infierno, lo traemos a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra relación, a nuestra vida, por las malas decisiones que a veces tomamos y los malos pasos. No hemos aprendido a confiar o a esperar en el Señor. Y nos damos entonces este tipo de situaciones. Pecados de la mente, pensamientos que divagan, pensamientos impuros, situaciones que a veces alimentamos, porque recordemos que eso es parte del alma. Y tenemos una mente, tenemos 5 sentidos despiertos, conectados con el mundo que nos rodea. Y nosotros necesitamos someter los 5 sentidos que Dios nos ha dado a la voluntad del Señor. Yo recuerdo un corito que se le enseña a los niños: cuidadito, tus ojitos lo que miran. Cuidadito tus manitos lo que tocan. Y por ahí va el asunto, hablando acerca de los sentidos. Y por supuesto, nosotros tenemos que entonces pedirle al Señor que nos ayude. Hay personas que tienen grandes luchas con estos problemas de la mente, que su mente vuela,
mentes impuras, pensamientos impuros en su mente y están luchando y no quieren, pero están ahí y están sometidos a una situación y que muchas veces por no discernir, por no renunciar, empiezan otra vez a alimentar situaciones como esta. Pensamientos que divagan, pensamientos impuros. La curiosidad mató al gato, dicen por ahí. Personas curiosas, que todo lo quieren saber, todo lo quieren averiguar. Eso es un pecado. Eso es una situación que nos mete a nosotros en problemas cuando actuamos así. No es que yo soy así. Personas que en todos lados meten la cabeza. Y traen problemas, crean problemas, tal vez por su manera, su forma de ser. Quieren saberlo todo, quieren averiguarlo todo. Le conocen la vida a todo el mundo. A veces uno le dice, no, háblate con fulanito, mira, él te dice todo, él conoce todo. Sabe dónde trabaja, sabe cuánto gana, sabe todo. Tremendo, hermano. Y que uno lo puede ver como una virtud, pero muchas veces es un arma que se convierte en una atadura en una persona. Porque son los que dicen por ahí los metiches, los que se meten en todos. Y es tremendo porque son cosas que lo llevan entonces a uno a tener que tomar decisiones y a tener confrontaciones con este tipo de personas. Son pecados de la mente. Son pecados que se enquistan y que la persona dice, no lo mira como pecado. No, sino yo siempre he sido así. Me gusta curiosear todo. Y se convierte entonces en un pecado que Dios tiene que tratar en el corazón de una persona así. Las imaginaciones y la duda. El pastor no me saludó hoy. Debe ser que está bravo conmigo. Y le da entonces el codazo al otro. ¿Viste? Que no nos saludó. Yo te lo dije. Y empieza entonces a meterse el enemigo en una situación que no saben controlar. No saben entonces drenar este tipo de situaciones, porque no es una situación espiritual, es una situación totalmente carnal. A veces si usted saluda a alguien y esa persona no le saluda, no piense lo peor, no. Piense, oye, no me saludó, de repente tiene algún problema o le está doliendo algo o simplemente no me vio. A veces uno está distraído, a veces uno está y le hablan y uno no escucha porque su mente está en otra cosa. Y esas son cosas que pueden suceder, pero no, inmediatamente ya nos enmaliciamos y juzgamos y eso es un pecado entonces de la mente. Debemos lidiar con nuestra mente delante de Dios para una vida triunfante. La mente es como un aeropuerto. Es un aeropuerto donde aterrizan muchos aviones, donde aterrizan muchas cosas en nuestra mente. Y pueden aterrizar cosas buenas, pero también pueden aterrizar muchas cosas malas. Es un campo de batalla. Se libran batallas en nuestra mente. Y nosotros necesitamos tomar los elementos para saber combatir los ataques que vienen entonces a nuestra vida y poder entonces alimentar la parte espiritual que Dios ha puesto ya en nosotros. Dedíquese a desarrollar la vida de Dios que está dentro de usted. Dedíquese a desarrollar eso. Pero a veces nos dedicamos más a la otra parte. A seguir desarrollando el hombre viejo, ese hombre viejo que todavía arrastramos, que todavía persiste en permanecer con nosotros, que no hemos soltado, que no hemos querido abandonar y que ahí entonces lo tenemos sometido o él nos tiene sometido a nosotros, llevándonos entonces a todas estas cosas que todavía estamos practicando. Pecados del cuerpo, una gran concentración o dedicación al cuerpo físico. Por eso cuando se habla de pecados carnales, son distintos a los pecados del cuerpo. Los pecados carnales son
situaciones pecaminosas que están ligadas a la parte almática, al alma del hombre, a los sentimientos del hombre. En los pecados del cuerpo, una gran concentración o dedicación al cuerpo físico. La obsesión por lo físico, por comer mucho o comer poco, por dormir poco no, por dormir bastante, lo más seguro. Porque nadie quiere dormir 4 horas nada más, sino por dormir mucho. Bueno, hay gente también que sí, que son excesivos en el poco dormir. Hay gente que de repente no le dan al cuerpo el descanso necesario. Y gente entonces que se extralimita trabajando hasta altas horas de la noche y después a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana ya están otra vez trabajando. Entonces esto también se convierte en una situación fuera del equilibrio y que se constituye en un pecado del cuerpo. La estética, las cirugías, lo que se conoce como anorexia o bulimia. Eso está muy de moda entre las mujeres, entre las personas jóvenes. El que es gordo quiere ser flaco y el que es muy flaco quiere ser más gordo. Y cae en esta situación. El narcisismo, la fiebre que hay en los gimnasios y todas estas cosas que muchas veces cuando se justifica por ser salud, bien, pero a veces se cae en un terreno donde entonces ya es una obsesión. No hay más tiempo para más nada sino para eso. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo hoy. Ir a un gimnasio, ¿estoy diciendo que ir a un gimnasio es malo? No, yo no estoy diciendo eso. Ni estoy enseñando de que hacer ejercicio es malo, no. Son las cosas excesivas y extremas. Hay gente que toma las cosas entonces y se obsesionan con cosas como esta. Pero ahí no queda todo. Moda, ropas, cosas, objetos, carros, obsesión por estas cosas. Personas que si no tienen el último auto y pueden tener uno del 2013, pero ya sacaron el de 2014 y ya no duerme. Ya está preocupado porque ya lo quiere cambiar. Una obsesión. El gran apego a todo lo terrenal. Todo esto puede ser pecaminoso a los ojos de Dios porque viven bajo la esclavitud de su cuerpo. Otros obsesionados, y oído a esto, por la higiene, por el aseo y por la limpieza. Eso no es malo, eso es bueno, pero cuando eso se convierte en una obsesión, yo recuerdo una vez conocimos a un señor que le fui a presentar a una persona y le dio la mano. Le soltó la mano y sacó un frasco de desinfectante y se lo echó en la mano delante de la persona que yo le presenté. Yo dije, Señor. Y esa obsesión la tenía él en su carro, en su casa, en el ambiente. Él llegaba a un sitio y primero metía la cabeza y olía. No huele a limpio, no puedo estar aquí. Y se iba. Y cosas extremas, o sea, es una obsesión. Hay matrimonios que se han disuelto porque la mujer es obsesionada con la limpieza, con el orden, con la limpieza, pero una cosa exagerada. Estoy hablando de lo exagerado, donde nada puede estar fuera de orden. Si usted deja un calcetín ahí, prepárese. Creo que el matrimonio de una prima mía, Josefinita, tenían un problema como este. El hombre era obsesionado con la limpieza, extremo. Y ella era todo lo contrario. Entonces ella lo hacía a propósito, tiraba las cosas así. Y el matrimonio se acabó después de muchos años. Era una obsesión, donde no se podía hacer nada. Y eso es un pecado. Llegar a situaciones así extremas se convierte entonces en pecados del cuerpo. Es una obsesión que se pone en todas estas cosas. Muchos aman tanto su vida que no pueden soportar el más mínimo sufrimiento. Viven bajo la esclavitud del cuerpo. Y dice Pablo en 1 Corintios 9:27, ya estamos terminando. Sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre. Cuando Pablo entonces está ahora sometiendo su cuerpo a los designios del Señor, a la servidumbre de Dios, ya no le pertenecía su cuerpo a él, sino le pertenecía era a Dios. Y cuando yo equilibro todas las cosas en mi vida, en el caso por lo menos de esto, de los pecados del cuerpo, estamos llamados a vivir una vida equilibrada. Una vida donde no se incline hacia un lado extremo, obsesivo, porque entonces nos salimos del foco y de los propósitos de Dios. Y hay cosas que nosotros necesitamos entonces atender en nuestra vida. Si permitimos que nuestro cuerpo nos domine, eso también es pecado. ¿Vas a pasar, Jonathan? Para que estemos entonces ya finalizando la enseñanza en esta tarde. Aquí me voy a meter, pero esto lo voy a dejar para la próxima semana. Los pecados del temperamento. Porque aquí nos vamos a meter en un terreno un poco más laborioso. ¿Okay? Y no quiero entonces pasarle por encima los pecados del temperamento, porque ahí en ese espejo nos podemos mirar muchos de nosotros, o todos. Porque todos tenemos un temperamento. Dios nos dio a nosotros una personalidad, un temperamento, un carácter. Y estamos bregando con eso. Se manifiesta más cuando entonces uno, siendo creyente, vive entonces en familia, con su esposo, con su esposa, y ahí se manifiestan estas cosas que tienen que ser atendidas. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas, el carácter se convierte entonces en una atadura en la vida de muchos cristianos, y un cristiano con ese tipo de ataduras no crece, no se desarrolla, no puede entonces vivir la vida cristiana feliz, victoriosa a la que hemos sido llamados por causa precisamente de ese pecado del temperamento, que no lo vamos a ver hoy. Vamos a estar de pie en esta tarde. Dentro de nuestra serie, lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo, lo que queremos es establecer los puntos más importantes dentro de las áreas que tienen que ser atendidas en nosotros, y las cosas más importantes y más resaltantes que Dios quiere darnos a nosotros para que nosotros podamos tomar la victoria en el Señor. Dios nos ama. ¿Cuántos lo creen? En la salvación que Dios nos dio su amor. Su amor está ahí está incluido en nosotros, para que se manifieste en nosotros, para que nosotros podamos entonces amar, así como Dios ama, y podamos poner en orden todas las áreas de nuestra vida que nos restan a nosotros nuestra verdadera comunión con el Señor. Dios quiere que ordenemos nuestra vida. Para yo poder presumir tener una vida cristiana victoriosa, tengo que poner en orden mi casa, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu delante del Señor, para yo poder entonces lograr los objetivos de Dios para mi vida, para yo poder entonces vivir en armonía con los demás, para yo poder vivir con mi familia, con mis seres queridos, para yo poder entonces no ser una piedra de tropiezo, sino al contrario, ser de bendición ahí donde Dios me haya puesto, y poder ser luz a aquellos que necesitan ser alumbrados por la gracia de Dios, de Cristo, que ahora está en nosotros. Y Dios lo quiere hacer. Dios es el primer interesado en hacerlo. Y por eso vamos a orar en esta tarde, para que esta serie de enseñanzas nos ayuden a nosotros a concientizarnos, o por lo menos a refrescar muchas de las cosas que ya las sabemos, pero que a veces las engavetamos, las guardamos, las tenemos ahí. Nos gusta más
el otro tipo de evangelio, el evangelio del amor, de la prosperidad, el evangelio bonito, que lo hay, lo existe, es real, y que también vamos a hablar de él en el desarrollo de nuestra serie. Pero es necesario que para poder yo enderezar mis pasos, yo atienda mi condición espiritual delante del Señor, y que nos hagamos entonces esa evaluación, nos hagamos un examen retrospectivo de cómo está mi vida delante del Señor, cómo está mi relación con mi prójimo. Mi prójimo es mi próximo, el que está más cerca de mí, en mi hogar, en mi trabajo, en la escuela, en la calle. ¿Cómo me comporto yo cuando estoy fuera de la iglesia? Cuando no tengo la Biblia bajo el brazo. ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Honro yo al Señor con mi vida? Y esas son las cosas que tienen entonces que florecer para yo poder ser un verdadero creyente, un creyente auténtico delante del Señor. Un creyente que pueda doblar rodilla en la presencia del Señor, ahí en la soledad de mi alcoba, de mi habitación, y poder abrirle mi corazón al Señor y ser transparente delante de Dios, sin nada que ocultar, sin nada de qué avergonzarme, porque estoy viviendo la vida plena, la vida que Dios demanda de nosotros. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder entender estos principios fundamentales de la vida de fe, para que podamos entonces cambiar, para darle el pase a Dios en nuestra vida y decirle: Señor, cámbiame, transforma, Señor, las áreas de mi vida que tienen que ser transformadas por ti, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias cuando podemos traer un estudio, Señor, bíblico, con raíces sólidas, bíblicas, Señor, para construir lo que es la verdadera vida cristiana victoriosa, lo que es la verdadera comunión y relación que tú demandas de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes, desde el más joven hasta el más mayor, Señor, que esté aquí en esta sala, para que tu bendición esté con nosotros, para que tú nos ayudes, Señor, a discernir, que podamos, Señor, doblegar nuestro espíritu delante de ti y reconocer nuestra condición delante de ti, Señor. Ayúdanos, porque solo no podemos, Señor. Espíritu Santo, te invitamos en esta tarde para que tú vengas, Señor, a nuestras vidas, para que tú doblegues, Señor, los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender lo importante, la importancia que tiene, Señor, el poder esforzarme en esta vida de comunión, de intimidad que tú nos has dado, Señor, a través de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Antes de salir de este lugar, el Señor nos invita. El Señor nos invita a tener ese encuentro con Él. Un encuentro de intimidad con Dios que comienza ahí, en tu corazón, en lo más íntimo de tu corazón y de tu pensamiento. Ahí comienza la transformación de Dios. Dios quiere hacerlo. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Dios demanda de ti una nueva posición. Dios demanda de ti un nuevo reto, para que desde hoy empieces a vivir la vida en plenitud, la vida de comunión, la vida real delante del Señor, y que abandonemos todo aquello que se convierta en religiosidad en nuestra vida,
que trate de atraparnos y llevarnos otra vez al viejo esquema. El Señor nos ayude en esta tarde. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por tu presencia y por tu bendición, y por lo que tú estás trayendo y construyendo, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que no han podido estar acá el día de hoy, Señor, donde quiera que estén. Ayúdanos, Señor, también a poder impartirles a ellos estos principios, estas verdades tan importantes y necesarias en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo precioso que tú nos has permitido hoy aquí, Señor. Ayúdanos, bendícenos, llévanos con tu paz a donde quiera que vayamos, Señor, y que podamos empezar a disfrutar de una verdadera relación, de una verdadera comunión contigo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, de esa manera damos por terminado el servicio en esta tarde y vamos a mantener primero nuestra identidad con el Señor, segundo nuestra comunión y tercero la comunión entre nosotros, la iglesia del Señor. Lime todas sus asperezas con cualquier hermano, que no haya diferencias entre nosotros, sino que surja el verdadero amor de Dios entre nosotros, que nos aceptemos tal y cual como somos delante del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, y así estamos despedidos. Salúdense en el amor del Señor. Esta semana creo que no hay nada afuera. La próxima semana, es la